Shalom, shalom a todos. Saludos y bendiciones a la Keilah de Yehoshua, a todos nuestros hermanos dispersos por todo el mundo. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, en la República Mexicana, en el Estado de México. Hoy saludándoles a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros lo que es mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana, que se intitula Shoftim, transliterado a nuestro idioma como jueces. Aleluya. Pero antes de entrar en materia, quiero enviar a través de estos medios, de estas ondas radiales, y a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jano Morales y su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Ellos son nuestros Roim Bemorim, pastores y maestros, y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, quien nos da cobertura espiritual, moral, legal, a lo que es Congregación El Yo Soy, a Radio Shalom, a la Keilah de Yehoshua, y lo que es también el Instituto de las Raíces Hebreas. Bendiciones abundantes para ellos en el Shen de Yehoshua HaMashiach. También aprovechar el tiempo para enviar saludos y muchas bendiciones para el cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario en la Parashá. También para cada uno de los que se han integrado a la Keilah de Yehoshua por línea en esta semana. Bendiciones, bienvenidos todos. Que sea de gran bendición para vuestra vida, para su crecimiento espiritual, el permanecer aquí en la Keilah de Yehoshua. Gloria sea al Eterno. Bueno, hemos estado estudiando esta porción de Torah en lo que es el Sefer de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 al capítulo 21, verso 9. En lo que es Yesayah Haneví, capítulo 51, verso 12, al capítulo 52, igual verso 12, y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, también conocido como el Nuevo Testamento, en lo que es Jasón, Apocalipsis o Revelación, capítulo 10, del verso 1 al verso 19 del capítulo 11. Aleluya. Entonces, nuestra parashá se intitula Shoftim, jueces. Pero antes de entrar a la parashá, vamos a hacer una tefilá. Ya hemos orado, hemos hecho tefilá, pero vamos a hacerlo por estos medios, todos juntos. Amén. Al Kadosh le damos toda rabá. Padre Santo, le damos muchas gracias en el Shen de Yehoshua HaMashiach por su grande amor y su grande misericordia con el cual usted nos ama y nos ha amado y nos seguirá amando. Porque es una Javá perfecto, infinito y eterno con el cual usted nos ama. Damos toda rabá. Muchas gracias, Padre, por este día de reposo, este Yom Shabbat, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Así, Padre, lo apartamos, lo consagramos, lo santificamos para usted, santificando nuestras vidas, Padre, pues así como dice el Brit Hadashah, bendito sea su nombre, y bendecimos su nombre siendo portadores de él. En el Shen de Yehoshua HaMashiach pedimos que usted nos hable, nos instruya, nos corrija, de modo que seamos hombres y mujeres preparados, capacitados para toda buena obra, instruidos en su justicia. Amén. En el Shen de Yehoshua HaMashiach. Bueno, mis amados Sahim Behayot, damos toda rabá al eterno Jehová Sebaot por esta porción, esta parashá que se intitula Shoftim, jueces. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre los temas que encontramos en esta parashá, porque son bastantes, y también al final vamos a darle un uso espiritual en este tiempo a nosotros que estamos en la diáspora, que estamos volviendo a casa de nuestro Abacadosh. Bendito sea el Eterno, y aprovecharemos esta parashá también no solamente para hablar de lo que el Eterno pidió de manera física en las ciudades entrando a la tierra de Canaán, sino también de lo que nos pide de manera espiritual. Gloria sea el Eterno. Bien, recordamos que la parashá pasada se intituló Re, que significa mira, hablando de la vista, pero también hablando del oído, porque la parashá hablaba de escuchar y ver, o escuchar como si vieras lo que él te estaba diciendo, con una connotación de hacerlo de una manera atenta. Gloria sea al Eterno. Y esta semana vamos a ver otra parashá muy hermosa, como bien vimos ya el título, Shoftim, jueces, que va a seguir dando crecimiento espiritual a nuestra vida y corrección a nuestro nefesh, a nuestra alma. Bendito sea el Eterno.
así como han sido todas las parashot que llevamos hasta este momento. Bendecimos a nuestra Abacadosh por ello. Y bueno, también vamos a dirigir esto sobre los portales o portones o puertas dimensionales que conducen a nuestro mundo interior, hablando de lo que son nuestros 5 sentidos que tienen que ver con la información que perciben al espíritu en la mente y de ahí a nuestro nefesh. Pero antes de irnos a ese punto vamos a hacer un pequeño resumen de la parashá, Shoftim, jueces, la palabra hebrea que sí se translitera como jueces o magistrados. Vamos a ver los primeros versos de esta parashá, pues de ahí es donde se toma el título de cada parashá, de acuerdo a cómo inicia. Entonces vamos ahí al Sefer de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 18, y continuamos con el verso 19, cuando dice, Shoftim be Shoftrim, jueces y magistrados y guardias oficiales designarás para ti en cada una de tus tribus, en cada una de las ciudades, al que el eterno Jehová vuestro Elohim te da, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Entonces el eterno manda poner jueces, magistrados y lo que son guardias u oficiales, lo que vendría siendo ahorita policías. Bendito sea nuestro Abacados. ¿Cuál era el propósito? De que juzgaran al pueblo con un juicio recto. El verso 19 nos dice, no torcerán el juicio, no harán distinción de personas, ni recibirán cohecho, no se dejarán sobornar, porque el cohecho, fíjese lo que dice, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, cuando alguien es sobornado y admite cohecho, viene un enceguecimiento a sus ojos, y principalmente de los sabios, y se pervierten las palabras de los justos. Qué tan delicado y a la vez qué tan peligroso es dejarse sobornar. Y hay muchas formas de hacerlo, de permitir ser sobornados, y hay que tener cuidado, que tener discernimiento de todas esas cosas. Entonces vemos que Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, manda al pueblo de Israel a que establezcan en cada ciudad de la tierra de Canaán, a donde ellos iban a llegar y a sentarse, que establecieran jueces a las entradas de las puertas, guardias o policías locales en cada ciudad, a fin de cuidar del bienestar de esa ciudad, o del bien común, bendito sea el Eterno. Entonces el propósito meramente es ejercer un juicio y evitar por sobre de todas las cosas la corrupción y el favoritismo, hacer acepción de personas o ser parciales, ponerse de parte de uno y en contra de otro. Administrar la justicia en medio del pueblo es un asunto muy importante y trascendental que toda sociedad debe de tener siempre. No se puede vivir sin ley, no puede ser un pueblo anárquico, que no respete gobierno, ni autoridad, ni ley alguna. La frase que refleja claramente la esencia de esta parashá es sin duda esta, la que encontramos en el Salmo 10, en el capítulo 16, que es el de nuestra parashá, pero en el verso 20, que es Sedek Sedek Tirdot, justicia, justicia perseguirás. Eso es lo que pide el Eterno, que sigamos la justicia, que persigamos la justicia. Y lo dice 2 veces, justicia, justicia perseguirás. Es necesario caminar en los justos juicios de Jehová. Nuestro amado Mashiach Yehoshua dijo ahí en el Brit Hadasha, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas por las que te preocupas debajo del sol serán añadidas. Entonces es necesario no solamente buscar al Rey del Reino, sino también vivir en su justicia, conocerla y vivirla. Eso es muy, muy, muy importante. Rashi dice, nos da un comentario a esto, dice, justicia, justicia perseguirás. Dice, los medios a través de los cuales procurarás justicia, también estos medios deben enmarcarse dentro de los parámetros de la rectitud, de lo que indica la bendita Torah. No adherirás al sistema, esa frase muy común que hay en el mundo, que dicen el fin justifica los medios.
No, señor, no se permite la corrupción, no se permite el cohecho, no se permite el soborno, nada de esas cosas. Todo tiene que ser conforme a la justicia del Elohim justo, que nos ha dejado su bendita Torah para conocer sus justos juicios. También en esta parashá nos hace saber que ante un caso difícil de legislación para un juez local dentro de la ciudad, dentro de la puerta de la ciudad, este caso debería ser turnado a las instancias superiores correspondientes. En este caso se refiere a los Kohanim, que representan a la Corte de Justicia. Cualquier delito exigía una exhausta investigación de parte de las autoridades. Una evidencia pobre no servía para dar un justo juicio. Y para ellos, el mayor fundamento es la Torah. La Torah es donde se tenían que regir para hacer justicia. Perdón, mis amados. Entonces, cuando los juicios que se llevaban eran sobre impureza ritual o cosas muy kadosh, tenían que enviarlo hacia los sacerdotes. Y los jueces pues tenían que ver las cosas judiciales. Bendito sea nuestra abacados. Para una acusación donde hubiese una condena de castigo, una pena de muerte, era indispensable contar con el testimonio mínimo de 2 personas contra el acusado. De lo contrario, si había un difamador o había alguien que quería inventar cargos falsos, entonces el castigo era para esa persona que quería ser culpable a la víctima cuando no lo era. Entonces, aplicar la correcta interpretación de las benditas leyes encontradas en la Torá, en la instrucción divina, es de vital importancia para cada generación en la historia del pueblo de Israel y también para nuestros tiempos. Hay gobiernos que han cambiado las leyes divinas y por eso dice la palabra, hay de aquel gobierno que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. La base de toda justicia es lo que nos ha dejado nuestra abacadosh en la bendita Torah. También encontramos otras legislaciones dentro de esta parashá, como la prohibición contra la idolatría y la brujería, y la pena para el rompimiento de estas leyes. La violación de esta mitzvah, de este mandamiento, era considerado un pecado de muerte y había un justo juicio para cada delito de estos. También se establecen las leyes de la monarquía. Eso lo vemos ya por el capítulo 17, verso 14 más o menos. Cuando Moshe, lleno de Ruach HaKodesh, que es la inspiración divina, conociendo que en un futuro, porque sabemos que Moshe Rabbeinu, también profeta del Eterno, sabiendo que en un futuro Israel querría tener gobiernos, reyes, humanos conforme las demás naciones alrededor de ellos, implementa lo que son las normas y las características que debía tener cualquier hombre que fuese postitulado para ocupar ese puesto de rey, de monarca. Y bueno, tendría que ser un sádic, un hombre justo, conocedor de Torah. Esto era importantísimo, fundamental, conocedor de la bendita Torah. Y podemos mirar así una de las características de los requerimientos de parte de la bendita Torah que nos escribe Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro. Este rey, este monarca iba a tener unas ciertas limitaciones, no podría cobrar impuestos injustos al pueblo que estuviera gobernando. El rey no podía tener muchos tesoros, solamente lo necesario para su gobierno y lo necesario para vivir quieta, piadosa y reposadamente. Tampoco podría tener muchos caballos. Así no poseyera un gran ejército, no podría tener muchos caballos o caballos de sobra. Además, no debía tener muchas esposas. Así evitaría hacer alianzas con otros pueblos gentiles. Y no tendría muchas mujeres para que no se extraviase su corazón, como dice la bendita Torah. Para que no se extraviase su corazón, ni podría acumular mucho oro y plata en exceso para que su corazón no se inclinase hacia eso, como nos dice Devarim capítulo 17, verso 16.
y 17. Tenemos el ejemplo de uno de los reyes que violó estos estatutos, sobre todo el de no tener muchas mujeres. Y esto fue Salomón, Shlomo. Como bien sabemos, él se ligó a muchas mujeres. Entre ellas tenía princesas, reinas de otras naciones, obsequios, porque también de las naciones conquistadas le daban obsequios, las hijas de los reyes, las princesas. Y finalmente pues llegó a tener 1000 en total entre esposas y concubinas. Y por alguna razón, y es obvia, mujeres que venían de otras culturas, de otras ideologías, de otros servicios de culto, pues traían influencias espirituales inclinadas al reino de las tinieblas, no al reino de la luz. Y de alguna manera pues él se llevaba no solamente la persona, no solamente la princesa, la mujer o la reina, sino también sus creencias, también su corazón inclinado hacia esas cosas. Entonces, de alguna manera, pues todo eso se hace una contaminación. Recuerde lo que dice Génesis Bereshit 2:24, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y empiezan a converger en medio de ellos todas esas influencias, creencias y todo ello. Y aunque ellas eran sumisas, pues verdaderamente la influencia espiritual siempre andaba por ahí. Bendito sea el Eterno. Y eso de alguna manera hacía que hubiese influencias de ese tipo. Y bueno, todas esas idolatrías que podemos ver que hubo y que visitaron el tesoro, el sagrado templo, esto causó más tarde una división en la nación de Israel. No en el tiempo de Shlomo, sino en el tiempo de su descendencia, de sus hijos. Partiéndose prácticamente en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá y Benjamín, y un poquito de José, un costado. Salomón no supo ver, no supo divisar, no supo mirar el poder de su liderazgo en lo espiritual. Como bien hemos leído en la historia, venían naciones enteras, reyes, gobernadores, reinas, príncipes, princesas, enviados de todas partes del mundo en su época, solo para escuchar la gran sabiduría que emanaba de sus labios. Perdón. Lo que emanaba de sus labios, palabras de Torah, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, porque el Eterno lo había depositado en él. Pero él no alcanzaba a entender más allá. No podía dimensionar la capacidad del poder divino que había en él. Entonces, él tuvo muchas relaciones interpersonales, muchas relaciones sociales, eh, tratados con diferentes gobiernos, y todos se sometían a él. Y fue el gobierno que tuvo paz durante 40 años, pero se le olvidó que tenía que ser luz a las naciones. Él tenía que alumbrar el entendimiento de ellos, no solamente por su sabiduría, sino por los mandatos de la Torah. Tenía que transmitir la bendita Torah a las demás naciones, para que fueran temerosas del Eterno y vivieran conforme a la instrucción, conforme a la Torah divina. El rey de Israel, como punto número 2, debía ser un Talmid Jajam, un estudiante sabio de Torah. Esto es lo que tenía que ser un rey en Israel. Nos dice el verso 18. Cuando se siente en el trono de su reino, hablando de este monarca o de este rey, deberá escribir para sí 2 copias de este Sefer Torah, en 2 rollos, en base al original de los Levim. Se refiere al Supremo Tribunal, al Sanedrín. Se refiere a la bendita Torah. Debe escribir 2 copias de la bendita Torah. Una copia quedará depositada en el tesoro del rey, y la otra copia de la bendita Torah deberá acompañarlo constantemente. En otras palabras, él tenía que cargarlo con él, o esta copia tenía que ir con él a donde quiera que fuera. Tenía que estar acompañado de la bendita Torah. Es como ahora que vemos a mucho evangélico con la Torah bajo el brazo,
Pero no solamente debe estar bajo el brazo, sino tiene que estar en las tablas del corazón y tiene que ser puesta por obra. Se tiene que practicar, vivir la bendita Torah. Como dice Santiago, no solamente ser oidores olvidadizos de la Torah, sino hacedores de la bendita Torah. Y bueno, y lo tendría consigo. Y lo leería en él, en esta copia del Sefer Torah, todos los días de su vida. Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Elohim, para guardar todas las palabras de esta bendita Torah y sus estatutos, para ponerlos por obra. Nos lo dice Devarim, capítulo 17, verso 19. Y bueno, el propósito de todo esto era mejorar cada día la actitud y el carácter de el rey. Y bueno, puedes decir, bueno, eso era antes. Eso era antes, como si dijese, bueno, ese era problema de otro Dios. No, Señor. Dice el Brit Hadasha que usted y yo somos un reino de reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Aleluya. Y reinaremos sobre el pecado. Pero ¿cómo vamos a reinar sobre el pecado si no lo conocemos? Si acaso conocemos las 10 frases de Shemot, Éxodo 20, pero no conocemos todo el abanico que se desprende de esas 10 frases. Y es necesario conocer cada una de las leyes, cada instrucción, cada Torah sobre cada caso, bendito sea el Eterno, para entonces vivir en Kedushá, cumpliendo los mayormente posibles. Gloria al Eterno. Vamos en un punto 3. El rey de Israel sería sobre todas las cosas un hombre humilde. Tenía que ser estudiante de Torah, tenía que ser un hombre humilde, para que su corazón no se elevase sobre sus hermanos, ni se apartara del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos para el tiempo postrero en Israel. Nos lo dice el verso 20 de Deuteronomio 17. Y aquí vamos a ver algo. Mire, en la perspectiva, en la mentalidad hebrea, el rey, Hamelech, es un hermano mayor de entre muchos hermanos. Como lo dice nuestro rey Mashiach Yahushua, el rey de reyes y el señor de los señores. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de por muchos. Entonces, en la mentalidad hebrea, el Melech, el rey, es un hermano mayor entre muchos hermanos. Pero en la mentalidad del mundo, en la mentalidad de las naciones, el rey es prácticamente Dios. El rey es el Dios y los demás son sus súbditos, como podemos ver en todas las culturas paganas de aquellos tiempos. O como Faro, rey de Egipto, que él se sentía Dios. Y el pueblo lo veneraba como a Dios. Entonces esta es la gran diferencia entre el verdadero liderazgo, entre el verdadero rey, de acuerdo a la mentalidad hebrea, de acuerdo a la voluntad del Eterno, y el resto del mundo. Así, en los demás pueblos, el rey es Dios. Pero en el pueblo de Israel, de acuerdo a la mentalidad hebrea, Dios es el rey. Aleluya. En la multitud de naciones, en la multitud de pueblos, el rey es considerado un Dios. Pero en la mentalidad hebrea del pueblo de Israel, Dios es el rey. El rey de los reyes y el señor de los señores. Aleluya. También podemos ver en esta parashá que se establecen leyes para la creación de las ciudades de refugio, para aquel que comete un accidente no con intención, lo que se conoce imprudencial, no queriendo hacerlo. 3 ciudades estarían asignadas como ciudades de refugio y albergarían a aquel que hubiese asesinado a su prójimo de una manera accidental. En caso contrario, por asesinato premeditado, este debería ser ejecutado. También se establecen las características que exceptuaban a ciertos hombres para ir a la guerra. Podemos ver que al Eterno no se le va ninguna. También dejó Torah, dejó instrucción para estas personas. Estamos hablando del que había construido una casa y aún no la había inaugurado, no la había habitado. A él se le permitía estrenar su casa, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. También para el que había plantado un viñedo y había esperado por su fruto, pero no lo había alcanzado a disfrutar. Entonces el Eterno le permite que
quedarse a disfrutar de su fruto, del fruto de su viñedo, al igual que el recién casado. Le daba oportunidad de quedarse a disfrutar de su matrimonio. Y damos gloria al Eterno porque no se le va ninguna situación de ningún ser humano bajo el cielo. Pero ahora vamos a ver una aplicación espiritual para esta parashá. Esta parashá nos habla de poner jueces, guardianes a las puertas de la ciudad. Y si nos ponemos a meditar, y ahorita les voy a hacer un comentario que dejó Rashi, uno de los sabios de Torah. Si meditamos y nos damos cuenta, esta es una analogía que apunta hacia nuestra propia vida, hacia nuestro ser interno, nuestro universo interior. Poner jueces y guardianes en cada puerta de nuestra alma es de vital importancia. Perdón, mis amados, aquí en mi país hay un dicho que dice, porque cada cabeza es un mundo, cada ser humano es un mundo diferente, o una ciudad diferente. Y bueno, unos mundos son con fortalezas, otros sin fortalezas, otros con Torah, otros sin Torah, y nos encontramos diversidad de universos en cada persona, o un universo diferente en cada ser humano. Entonces es de vital importancia poner guardianes, jueces y policías en las ventanas de nuestra alma. Y tenemos que hacerlo en estos días. Tenemos que poner cuidado a nuestros sentidos. Esas son las ventanas de nuestra alma. Los oídos, los ojos, la nariz y nuestra boca. Nuestros 5 sentidos son 2 oídos, 2 ojos, 2 orificios en nuestra nariz y nuestra boca. Nos dice Rashi un comentario al verso 18. Dice, deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades. Cada uno de nosotros somos una pequeña ciudad en sí mismos. También allí, cada uno en su microcosmos particular debe designar jueces y policías. Esto es desarrollar la conciencia de la necesidad de evaluar que cada acto que vaya a desarrollar sea conforme a lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros como ser único y ser especial que somos delante de sus ojos. Y si el acto en cuestión no se enmarca dentro del estándar que se debe ser lo suficientemente capaz para desarrollarlo, dice, porque en definitiva es el individuo el que debe regir sobre sus actos, mas no que sus actos rijan sobre de él. Y todo esto debe ser conforme a la bendita Torah. Para el verso 18 dice también, deberá asignar jueces y policías en todas sus ciudades. Literalmente, jueces y policías designarás para ti. Y cuando dice la bendita Torah para ti, este versículo está indicando que los mismos criterios y la misma escala de valores que estás aplicando para juzgar a terceros como juez, deberás aplicarlos para ti mismo. Así como tenían que ser puestos a las puertas de las ciudades, las metrópolis, de la tierra prometida, con el mismo estándar de criterio y con la misma escala de valores, tenía que ser aplicado a la vida de cada ser humano. Así como lo que tiene que ser ahora. Porque fácil es señalar al de enfrente que no está cumpliendo los misbot de Jehová. Fácil es señalar a aquel que transgrede los mandamientos, pero cuando tú señalas con un dedo hacia adelante, 3 señalan hacia atrás. También tenemos un comentario de Rashi al verso 19. Dice, el soborno enceguece los ojos de los sabios. Sabios. Dice en hebreo, jajamim, sabios. Y cuando se refiere a jajamim, sabios, son sabios de Torah. El soborno enceguece los ojos de los que ven. Que ven es pidhim, que también podría traducirse como expertos. El concepto jajamim se refiere a los sabios de Torah, mientras que el concepto pidhim se refiere a los expertos y profesionales en diferentes materias seculares.
Ambos versículos se complementan para advertir que el poder del soborno es tal que ninguna forma de conocimiento lo inmuniza a uno de caer en las trampas del soborno y del cohecho. Entonces el soborno, el cohecho, enceguece a los jajamim, a los sabios en Torah, y no permite ver aún a los que son sabios en lo secular. Entonces ni el conocimiento secular y en ocasiones ni la sabiduría de Torah te pueden hacer inmune a ser tentado por el soborno, a caer en el cohecho. Por eso es de que debemos conocer bien los mandatos de la bendita Torah para que no caer en estas trampas. Y esto me trae a la memoria una frase del Bri Hadashah que el Sheliach Shaulo, Rab Shaul, el apóstol Pablo dijo allá a Corintiim, capítulo 11, verso 3, cuando les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. Entonces los sentidos pueden ser extraviados, y los sentidos son las puertas dimensionales de nuestra alma. Debemos de poner jueces y policías en nuestros 5 sentidos. Así como lo es la menorá, que tiene 7 brazos, y el brazo central es el servidor, así corresponde a nuestra boca. De la abundancia de nuestra boca habla nuestro corazón, y la abundancia de nuestro corazón debe ser el Mashiach. Y así los brazos hacia los costados, 3 de un lado, 3 del otro. Serían dos candeleros, uno para cada orificio de la nariz, otros 2, uno para cada ojo, y otros 2, uno para cada oído. Pero debemos poner jueces y policías. Significa que debemos ponerle mandamiento de acuerdo a la Torah. Debemos conocer las leyes divinas que están en la bendita Torah para que nuestros 5 sentidos tengan esos mandamientos, para que nuestros sentidos no sean extraviados, como nos dice el Sheliach Shaul. Así que tenemos que revisar muy bien y con mucho cuidado lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, también lo que comemos, de igual manera lo que hablamos, porque al final del día nuestra boca hablará de la abundancia de nuestro lev, de nuestro corazón, y esa abundancia tiene que ser el Mashiach. Así que pongamos estatuto, mandamiento, decreto, ordenanza, nuestros 5 sentidos, porque esos serán nuestros jueces y nuestros guardianes. Bendito sea el Eterno. Y así como dice la bendita Torah: Tzedek, Tzedek, Tirdot, justicia, justicia, perseguirás. Bueno, amado Jim Behayot, que el Eterno te bendiga, te guarde. Damos gracias a nuestro Abacadosh por esta parashá, porque nos lleva a ese punto de ponerle jueces a nuestro propio ser, a nuestra propia ciudad, al mundo que nosotros somos, porque todos los seres humanos somos diferentes y únicos, pero también el mandato único del Dios único sirve para todos los universos, sirve para todos los seres humanos. Así que esa es la medida para todo ser humano, la bendita Torah, y así poder vivir conforme a la voluntad del Eterno, y se cumple lo que dijo el amado Mashiach Yehoshua: mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo esto por lo que se preocupan los hombres os será añadido. Esa es la Gadol Berajá, esa es la gran bendición de parte del Eterno. Así que si no conoce los mandamientos, pues aquí en la Keilah de Yehoshua tenemos la oportunidad de estarlos estudiando semana tras semana, e irlos encontrando uno por uno, e irlos entendiendo uno por uno, y poder vivirlos. Bendito sea el Eterno. Que la gracia y el favor del Eterno sea en tu vida, en tu familia. Con la gracia, la ayuda del Eterno, nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, sígase gozando, y Shabbat Shalom. Leid Raot, hasta pronto. Amén.